Bienvenidos a Más allá del 90 para siempre hay tiempo podcast. Hoy muy contentos con una invitada súper especial, de verdad, muy honrados de tenerla en este programa. Médico cirujana de la Universidad Nacional, especialista en medicina deportiva de la Universidad del Bosque. Ha trabajado con el Comité Olímpico Colombiano, Coldeportes, Millonarios Fútbol Club. Bienvenida, doctora Catalina Chica García. Un gusto tenerla acá, doctora. Buenas noches, saludar a todos, muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá con ustedes hoy. Yo tengo un cuestionamiento en la presentación, señor Miguel. ¿Me hace un favor? ¿Usted me le puede nombrar los títulos que logró con Millonarios? Sí, como, no se los quite. A Dos ver, usted los debe ligas, tener más claros que yo. ¿Cuáles fueron? sí, dos ligas, una Superliga y una Copa Betplay. Entonces, Eso, anotémoslos ahí, dejémonos sí, ahí sí, en sí, en la esos son títulos presentación. también y eso está dentro de la hoja de vida de ella, su carta de presentación. Sí, total, yo esas las anoto. Claro, doctora, no se le desconoce. Muchas gracias por el espacio esta noche. De verdad que antes de empezar, Doc, de verdad, muchas gracias por abrirnos un espacio en tu agenda. Y el día de hoy queremos hablar de algo que ha estado sonando mucho en los últimos días, que se ha vuelto tendencia en redes sociales. Bueno, Doc, lo primero que queremos preguntarte es, este semestre y con todo el tema del Mundial que hubo en Colombia, el Mundial femenino, hubo muchos cuestionamientos con el calendario que generó la DIMAYOR. Hubo equipos donde dejaron de jugar un mes y pasaron a jugar cada 3 días. Entonces, ¿cuál es el tiempo de descanso ideal para que un futbolista pueda prevenir esas lesiones? Porque pasar de no jugar a jugar tan seguido, pues eso en qué afecta. Sí, claro. Bueno, entiendo que esto está saliendo a relucir ahorita, obviamente por este calendario, pero para mí ha sido algo que viene siendo repetitivo y repetitivo y repetitivo. Digamos que no es la primera vez y yo me acuerdo que este tema también surgió hace unos 2 o 3 años. Igual, lo mismo, cuando estuvieron súper seguidos los calendarios, habían como 2 o 3 torneos andando al mismo tiempo y estábamos, yo me acuerdo una semana que tuvimos 3 partidos en una misma semana, ¿sí? Un domingo, un miércoles y un sábado. Y veníamos de lo mismo, como 2 semanas de no haber tenido partidos porque así salió el calendario. Entonces, digamos que sí es algo que pasa con el fútbol. O sea, sí es algo que tiende a pasar y es muy difícil coordinar los calendarios de todos los torneos que estén ocurriendo en el momento. Y a mí sí me da la impresión que de todas maneras, Di Mayor sí trata como de organizarlo en algún momento, pero sí queda difícil que le sea conveniente a todos los equipos, teniendo en cuenta en los torneos que cada uno esté participando, porque algunos pueden estar participando en dos, otros pueden estar participando en tres, otros están solo participando en uno, entonces acomodarlo a esos y siempre termina entonces a veces aplazando este partido y queda para el final del torneo y están luego al puro final tratando de ver cómo embuten todos los partidos que quedan, que están haciendo falta, ¿no? Entonces digamos que sí es algo que tiende a pasar con el fútbol. Una cosa es lo que dice el papel y lo ideal como debería ser a nivel de entrenamiento fisiológico, procesos de recuperación, pero es muy difícil hacerlo caber en lo que es un calendario de fútbol. Al haber trabajado también con otros equipos deportivos, muchas veces es más fácil coordinarlo con ellos cuando los partidos o los torneos o los combates o sí, cualquier competencia está mucho más separada y el profe puede armar lo que es un microciclo, un mesociclo y un macrociclo de una forma más lógica y planificada sobre todo, ¿cierto? Poder armar los ciclos de entrenamiento pues es lo ideal y muchas veces en el fútbol no es posible. Sí, no es lo ideal, obviamente no es lo ideal porque los procesos fisiológicos tienen momentos para producir cambios, para producir adaptaciones, o sea, entrenamiento, y ya luego ya para poder tener una competencia. Entonces digamos que en otros deportes uno tiene una competencia principal cada 6 meses, ¿sí? Una competencia grande cada 3 meses y luego tiene competencias preparativas a lo largo del semestre para esa competencia grande. Pero en el fútbol uno está en competencias todo el semestre para poder clasificar. Entonces queda difícil también cómo funciona el fútbol acá, que los planteles en muchos equipos son de 20 jugadores
24 jugadores, ya cuando se pueden dar el lujo de tener 30 jugadores o 35 jugadores, pues una maravilla, y que tengan todos el nivel para poder decir, los vamos a rotar de tal forma que todos alcancen a hacer los procesos de recuperación adecuadamente, ¿sí? Pero pues no pueden, no, es imposible porque no todos los equipos tienen esa facilidad. Y aún así, muchos entrenadores se casan con sus jugadores, ¿cierto? Ya, y les da miedo en algún momento que algo pase en otro partido y hicieron un cambio en el plantel y bueno, en fin, se presta para muchas cosas. Yo creo que la parte médica o nosotros como departamento médico, lo importante siempre es tener buena comunicación con el cuerpo técnico y plantearle al cuerpo técnico y al entrenador cómo pensamos nosotros que podemos intervenir dentro de la recuperación con el calendario como está y con los partidos como vienen por la siguiente semana. Y a mí me parece que esa comunicación y esa facilidad de poder entenderse con el cuerpo técnico es súper importante, ¿sí? Porque muchas veces sí se necesita que uno le diga, profe, a mí me parece que es hacerlo así, ¿sí? Y que haya credibilidad y que haya ese empalme para que realmente se puedan hacer las cosas bien. En cuanto a la recuperación, que es algo que definitivamente sí depende de uno, ¿no? Del departamento médico, pero también depende de la disposición del cuerpo técnico para darle a uno el tiempo para poderlo hacer, para poderlo ejecutar. Necesito que el lunes en la mañana hagamos esto, ¿sí? Y que el entrenador no diga, no, le voy a dar libre a los jugadores o le voy a dar libre a los jugadores, ¿qué tal si al siguiente día hacemos la recuperación de tal manera? Entonces, es súper importante esa parte de comunicación. Pero sí, el proceso de recuperación es supremamente importante y tiene que estar planificado dentro del plan, tanto del microciclo como el mesociclo, en qué momentos van a haber qué tipos de recuperación. Y ahí establecí un número de días, como decirle, profe, van 48 horas y hay partido y usted me va a poner a este jugador que ya trae como una sobrecarga de partidos adicional, ¿se me puede lesionar? Ahí como una sugerencia. Yo no lo diría así, ¿cierto? Yo no le diría así. Yo le digo, profe, venga, fulanito, ven, ya vamos como tantos partidos, ¿usted cómo lo ve? ¿Cierto? Yo lo estoy viendo como así. ¿Usted qué piensa? ¿Cuándo le parece más importante? ¿Usted cómo ve que de pronto no estuviera para este partido? ¿O cuándo ve usted que puede de pronto él no estar en un partido y le dedicamos más tiempo en la recuperación? ¿Sí? Yo creo que yo entraría de esa manera, es más mi forma de trabajar. Eh, Porque sí, no hay un número específico ideal y hay muchos procesos fisiológicos que son muy individuales. Hay personas que recuperan muy rápido y vuelven a los niveles basales de todos sus factores muy rápido, ¿cierto? Uno toma ciertas enzimas o muestras de ciertas enzimas y hay unos que recuperan en 24, 8, 48 horas muy bien. Algunos que no es solo eso, sino que pronto solo estuvieron un tiempo, jugaron un tiempo, otros que jugaron, llevan 3 partidos en la semana, ¿cierto? Y han jugado los 90 minutos los 3. Entonces, eh, lo ideal siempre es ser muy individualizado en lo que cada jugador es y su proceso y su manera. Hay unos jugadores que uno dice, profe, usted sabe que él con 48 horas todavía tiene fatiga. Usted sabe que los niveles de tal cosa nos siguen saliendo muy altos. ¿Cómo lo O podemos sea, manejar? el ¿Sí? proceso es muy individualizado para cada jugador. No se puede determinar como cuántos partidos por temporada en general para todos los futbolistas se van a jugar, sino, no sé, un ejemplo, Falcao puede jugar 25, mientras Dairo, que no se lesiona tanto, te va a jugar 50, no sé, es un ejemplo. Sí, digamos, mirándolo así con ejemplos como muy grandes o lo que sea, sí, sí, X es mejor que no sean tantos porque sí se fatiga más y tiene más dificultad recuperando y nos demoramos un poco más en el proceso de recuperación, mientras que otro recupera muy rápido. Pero eso viene de mucho, por eso te digo que al final termina siendo muy individualizado. Hay jugadores que son mucho más formales con su alimentación, hacen ciertos procesos mucho más fáciles, son más entregados a estar mirando sus horas de sueño. Hay unos que ya se compran los relojitos y los anillitos y van midiendo que realmente tengan las horas y las calidades de sueño que deben tener. Hay otros que no, Para, ¿no? para allá, para allá iba como esta última pregunta. ¿Cómo hacen ustedes, los médicos de los clubes, para garantizar o para tomar medidas de prevención de que los jugadores tengan
como un autocuidado, porque pues está en el preparador físico, en la planificación, pero tiene que haber un rol de autocuidado del futbolista. Pero ¿cómo hacen ustedes para auditar eso? Que duerma bien, que coma bien, que no se tome sus traguitos. Sí, sí. O que se los tome, pero en ciertos momentos, no todo el tiempo. Sí, Que no exacto. abusen. Sí, sí, sí. Pues yo creo que es mucha educación, mucha educación, mucha educación. Sí, por eso te digo que también un buen empalme con el cuerpo técnico es clave, que le dé a uno espacios también de poder hablar con los jugadores y que le dé credibilidad ante el jugador de lo que uno está diciendo. ¿Sí? Esa parte es muy importante, pero la educación es clave y la educación va en todo el tiempo, ¿no? Va en que uno está sentado de pronto en un partido en el banco y el jugador le diga, oiga, que estoy sintiendo como esto, y uno le diga, ¿y cómo te ha ido esta semana? ¿Te ha hecho tal y tal cosa? ¿Sí? Oye, ¿por qué no piensas? Yo creo que deberías de pronto darle un poquito más de sueño, empieza a medírtelo y de pronto que si se encuentra con la nutricionista también, o sea, que todos estemos empalmados y retroalimentando siempre la misma información, ¿no? Tanto a nivel de educación grupal como a los momentos que uno tiene individualmente con cada jugador que se presenten, ¿no? Y uno los va conociendo. El fútbol es un deporte muy particular. Siempre digo yo que tenemos la gran fortuna como cuerpos médicos de que estamos ahí todo el tiempo. Con los otros deportes uno los veía 2 veces al semestre, a veces 3 veces al semestre, uno iba a grandes campeonatos o competencias con ellos, a veces iba a entrenamientos, pero no era algo de todos los días. Es que en fútbol es todos los días, todo el día, los viajes, los almuerzos, las comidas, los hoteles, los aviones. Cuando uno está tanto tiempo, digo, uno a muchas veces suma y si sumas las noches que uno está en hotel y todo, uno está más de 100 horas semanales con un grupo de personas, pues uno de todas formas se termina conociendo y uno ya va sabiendo, uno va viendo ellos cómo se sirven en el comedor, ¿cierto? Uno ya sabe quién se sirve 2 veces arroz y quién se empaca 3 proteínas, ¿sí? Uno ya los va conociendo, ¿sí? ¿Quién es el juguito y quién no toma jugo ni por error? ¿Quién le gusta de todas maneras ahí meter una Coca-Cola? ¿Quién? Sí, o sea, uno ya los va conociendo. Entonces, eso le permite a uno también la facilidad de poder hablar con ellos o de pronto en algún momento decirle al psicólogo, oiga, psico, yo ya le dije a tal fulanito tal, pero él sigue sirviéndose 3 veces arroz y tiene un porcentaje de graso alto. Venga, ayúdeme, hable con él a ver qué. ¿Sí? Entonces también está esa parte. El psicólogo de Sí, Edwin Cardona. Yo lo pensé tanto, pero no quería. es Allá difícil. a Marino. Marino, no comas salchipapa, hermano, que es que cómo tengo que Sí, decirle. exacto. No, es bien terrible. Doc, Doc, espere, Juliancho, que yo quería hacerle una pregunta en el tema que vamos. Su merced ahorita hablaba mucho de la interacción con los cuerpos técnicos. Yo siempre he escuchado que para ser técnico hay que ser terco y tener una corbata, no necesita nada más. Si es, si es sencillo esa interacción con los cuerpos técnicos, porque es que los entrenadores son cosita seria. Y pues digamos, paréntesis, a la doctora Catalina le tocó 3 técnicos y digamos de personalidades distintas como el profe Pinto y el profe Alberto o el profe Russo, ¿sí? O sea, entonces ahí va la pregunta. Sí, yo tuve varios técnicos, yo tuve 7, ¿no? Yo alcancé a estar con 7 técnicos diferentes y bueno, también está todo ese grupo de argentinos que estuvo con nosotros, también uruguayos, bueno, en fin. Y ya después de que tuvimos, ya después de Russo que vino Pinto y el profe Gamero. Em, Sí, es súper importante. Yo no sé, yo creo que para mí mucho tuvo que ver la gran fortuna de haber tenido mucha experiencia profesional antes de haber llegado con Millonarios. Yo no llegué a Millonarios recién graduada ni tampoco en mi primer año de actividad ya profesional con alto rendimiento, ¿no? Entonces ya uno viene con cancha de hablar con profesores y con entrenadores y ver cuáles son las necesidades. Entonces, digamos que con el fútbol ya yo iba ya mucho más al grano. No, eso es muy importante. La interacción y el manejo con el cuerpo técnico es supremamente importante. Y yo creo que sí son tercos y por eso te digo, yo creo que muchas cosas van en la manera de decir las cosas. No, más que no es no decirlas, es cómo se dicen.
¿no? Y permitir que ellos digan lo que ellos quieren y uno ver cómo puede solucionar lo que ellos están queriendo, pero dándoles razón de las cosas que para uno son importantes y por qué son importantes, ¿no? No sé, a mí no me gusta meter ese tema porque a mí me gusta sentir que a mí me vieron como cualquier otro médico y entendieron que me podían, digamos que, como dicen, ¿no? Como utilizar como médico como cualquier otro, la información que yo les iba a dar la misma. Pero de pronto hay veces que el hecho de ser mujer sí los cogería y no sabía muy bien cómo refutarle a uno, ¿cierto? De pronto queda más fácil a uno decirle qué le pasa a tal cosa, de pronto que a un hombre sí se lo dirían y con uno son más delicados en cómo le responden a uno. No sé, realmente no Eso, lo sé. eso es otra cosa que yo iba a preguntar. Bien o mal, el, el fútbol pues es un ambiente supremamente machista. Eh, no sé, de interacciones un poco pesadas. Uno escucha a veces las anécdotas de vestuario, de camerino, de cancha, y son fuertes. ¿Qué tal esas situaciones? Lo que comenta su merced ahorita, doctora. Sí, pero para mí eso, digamos que para mí era más en el trato interpersonal directo, como te estoy diciendo, muchas cosas que Ujú. tienen que ver con la credibilidad. Cuando uno lleva tanto tiempo, uno ya tiene los conceptos tan claros, uno ya hizo toda la carrera que uno hizo y luego tantos años profesionales en el tema, ¿sí? Uno ya tiene ese conocimiento, digamos, base definitivamente y siente que se tiene que ganar la credibilidad, que es lo que la diferencia más grande que yo veo con mis compañeros hombres, que ellos no se tienen que ganar la credibilidad. Y a pesar de que pronto la presencia de uno en un camerino impacta inicialmente, eso se pasa rápido cuando se dan cuenta que lo que uno está haciendo ahí es lo mismo que estaría haciendo cualquier otro médico. Yo tenía una capacidad muy fácil de hacer un off. Me dicen, uy, hablaron de tal tema, ni idea. Yo no escuché eso, no tengo ni idea. Pero no se dio cuenta cuando fulanito dijo que tal cosa y la otra, y yo, no, ni idea. Yo le estaba poniendo un vendaje a tal, no, no, ni idea, no sé. Estaba afanada era porque me faltaban 3 recuperantes y tenía yo 5 que tocaba darles recuperante. A ver de dónde me levantaba yo los otros 2 recuperantes. No sé, yo no, digamos que yo iba a lo que iba. Yo digo, es que el camerino para un médico deportólogo es el consultorio. Uno Sí, claro. no irrespeta el consultorio de uno. ¿Sí me entiendes? El consultorio de uno no es un sitio de maltratarlo ni verbalmente, ni, sino que sea un sitio también seguro para que el paciente se sienta cómodo, Claro. ¿sí? Y que uno pueda dar su manejo y llegar a un diagnóstico y darles un tratamiento y todo eso. Y ese es el camerino. Entonces, para mí el camerino era un sitio de trabajo, no un sitio de tabú, ¿sí? Entonces, cuando Sí. la gente le pregunta a uno, dice, pero ¿por qué? No, ¿y qué tal cosa? No, pues yo no sé, nunca me di cuenta que fuera diferente, yo iba a lo que iba, ¿sí? Y si ya yo no tenía nada que hacer, me iba. ¿Yo qué iba a estar haciendo ahí? ¿No? Cada cual tiene sus cosas que tiene que hacer. Sí, claro. Sí, o sea, Claro. no. Sí, sí, sí. Entonces, y pues, a diferencia de pronto, ya mis compañeras médicas, como te digo, yo ya entré al fútbol y al Millonarios ya en un punto muy avanzado de mi especialidad, de mi carrera profesional como especialista. Y entonces uno también ya es mayor, ¿no? Uno no es una jovencita que entra al camerino de los chicos, uno ya es una doctora mayor, ¿no? Entonces yo creo que eso también es diferente. Sí, Sí. claro. Doc, por ejemplo, tú hablabas que y remarcas mucho la comunicación entre cuerpo médico y los DTs y preparador físico. Me surge una pregunta, por ejemplo, desde la pretemporada, ¿cómo se prepara el departamento médico para asumir el inicio de una temporada de alta competencia y cómo se llega a integrar con el preparador físico, por ejemplo, que es como el principal medio de comunicación, por así decirlo, en un cuerpo técnico? Pues el preparador físico, bueno, el cuerpo técnicamente, el director técnico es el que dirige todo, ¿cierto? Pero realmente uno se va dando cuenta que el cuerpo técnico, el director técnico, en realidad le quita esa parte de lo que es la preparación física y se la entrega a su preparador físico. Él está más depende de, bueno, ¿y usted cuándo me va a dar tiempo? Usted haga lo que toca hacer de la parte física
y yo necesito la última hora del entrenamiento o necesito los últimos 45 minutos. Hoy no se demore mucho porque yo necesito estar con los jugadores que necesito trabajar estas 3 cosas o lo que sea, ¿cierto? Pero realmente la persona que se encarga de planificar, de organizar, de ver cómo organizan las cargas, de cómo organizan los trabajos y todo, es el preparador físico. Digamos que él es el encargado, el preparador físico principal es el encargado de todo eso. Obviamente siempre escuchando lo que pueda decir el director técnico, pero realmente eso está en sus manos. Los directores técnicos con los que yo he estado hasta ahora, casi todos como que le entregan eso a su preparador físico, y por eso para ellos es tan importante llevar a cada equipo su preparador físico, al que le tienen confianza y al que saben cómo trabajan, ¿no? Y que les encaja con su forma de trabajar. Entonces, yo para mí, desde que yo estaba con Coldeportes y con el Comité Olímpico, nosotros siempre nos sentábamos con los entrenadores de los deportes que estábamos asignados a principios o antes de empezar el año o el macrociclo, y se planificaba cuáles son las competencias principales, cuáles son las competencias secundarias, cómo va a estar manejando las cargas en cada momento. Este mes van a trabajar más velocidad, este mes van a trabajar más potencia, entonces necesitamos cuadrar la alimentación de esta forma, la recuperación de esta otra, todo según como fueran los planes de entrenamiento. Uno realmente organiza lo de uno alrededor del plan de entrenamiento para poder dar lo que se necesita. Entonces, para mí yo ya venía con esa idea y yo creo que yo llegué con esa idea de entrada, y cuando me dijeron, no, el preparador físico es tal, es el que se encarga de tal, entonces era, profe, ¿cuándo nos sentamos y organizamos el semestre? ¿Cierto? ¿Cómo, usted qué quiere el semestre? ¿Cómo va a ser el semestre? Claro. Organicemos el semestre. Entonces ahí es cuando uno ve cuánto tiempo va a durar la pretemporada, etcétera. Entonces, al ir terminando cada temporada, lo cual es complicado, especialmente esa última semana, últimas 2 semanas, ya llegando a la final o no llegando a la final, cuando uno ya ve que están las últimas 2 semanas y que ya todo el mundo está hasta acá y el estrés es máximo, uno decirle, oye, profe, hablamos del próximo semestre, ¿no? Claro. No, muy Pero complicado. terminamos porque, Sí, claro. acabamos ¿no? Entonces, No, y, digamos, no sé, un ejemplo, el campeonato más difícil es el que termina en junio, porque el siguiente campeonato empieza a las 2 semanas. ¿Cómo, o sea, cómo hacen para planificar eso? ¿O no hay planificación? O... no, pues claro que sí, entonces sí toca. Y el preparador físico sí está como en esa onda, pero también andar con el estrés, y hay cosas que no le puede decir a uno, porque entonces él tampoco le va a decir al técnico, profe, bien, hablemos del próximo semestre, ¿no? Porque el profe sí está así con los pelos de punta, ¿no? Venga, mira. Entonces está así con los pelos de punta. Entonces es muy complicado, pero ahí es lo que yo digo, que va en la forma de decirle, sí, profe, ¿le parece si mañana hablamos? Podemos sacar un segunditico y yo le hago 3 preguntas y ya lo dejo en paz. Es como volver a hacer uno, cómo le entra a la persona, cómo le entra para uno poder obtener, porque yo necesito planificar, necesito decirle a la nutricionista, ven, necesito que vamos a empezar alrededor de tal fecha. Porque es que esa es la otra, llega la final y si ganamos o si perdemos, todo el mundo y se van de vacaciones. Entonces Sí, uno, adiós. oh Dios, ¿a qué horas hablo con alguien? O sea, yo necesito antes de ese partido de la final ya tener organizado qué vamos a hacer la pretemporada, ¿sí? Entonces, es saber uno cómo, porque uno le tiene que decir a su grupo de trabajo también, venga, yo pienso que vamos a empezar tal fecha, organizamos esto, el profe piensa hacer esto y lo otro, entonces nosotros metamos acá las recuperaciones de esa pretemporada que siempre son muy pesadas, manejemos la alimentación de esta forma, entonces la nutricionista le realimenta a uno también, el psicólogo también, los fisioterapeutas, entonces uno como que arma el plan alrededor de lo que ya le ha hecho, entonces sí es muy importante uno poder planificar con ellos cómo va a ser la pretemporada, dónde va a ser la pretemporada, que ojalá la nutricionista tenga tiempo de llamar al hotel donde vamos a estar concentrados y hablar con los de la cocina ya y cuadrar de una vez el menú, ¿sí? Claro. Todas esas cosas toca tenerlas logísticamente organizadas antes de que ya llegue el primer día todos, a ver, ¿no? Además porque llegan y el primer día es con uno, porque el de las valoraciones médicas Claro. pretemporada es con uno, ¿cierto? Entonces, la primera cara que ven es la de uno y uno puede decir, ay, espérese, venga, un momentico que es que no sé bien qué es lo que voy a hacer. Empiezan a No, y medir a mucho los menos con ahí- esos No, jugadores. claro. Ellos Empiezan llegan y a uno, pesar y venga, a ahí, medir a los ¿qué gorditos tal? después. Eso iba a decir, ese primer día, ¿qué tal, Doc? O sea, como que, uy, pero estuvo pesadito diciembre, caballero. Comió de sí, más. es cierto. Pero si ustedes lo piensan, nunca es tanto tiempo. Yo nunca tuve más de 2 semanas.
Uy, de pronto alguna vez tuvimos 3 semanas, pero, uff, Cuando la pero eliminaban. 2 semanas, o sea, realmente que se engorden en 2 semanas tampoco es tan. Algunos sí se ven un poquito más cachetoncitos cuando llegan, Y los pero de que todas llegan a formas es, veces ya inicia la pretemporada, esas contrataciones de última hora. Sí, de último, mm, esas son las más difíciles, a porque ponerlos ellos a sí llegan de una punto. forma en que uno no los sabe ni los conoce, ¿no? Claro, y Doc, por ejemplo, ya hablando de pretemporada, ya en temporada regular de competencia, si de pronto se presentan, digamos, algún tipo de lesiones, sea muscular o por choque de juego, ¿cómo se dividen esas responsabilidades entre cuerpo técnico y departamento médico? Pues, me siento que repito y repito y quién sabe qué van a pensar, pero para mí la comunicación sigue siendo clave. De verdad que la Claro, comunicación es clave porque si es un trabajo en equipo. Una lesión en un momento dado, una fractura, una ruptura de un cruzado, hay parte del cruzado que es prevenible, pero hay parte que no es prevenible, ¿sí? Una ruptura de un cruzado también depende de la calidad de las canchas, de los guayos, de la fatiga, ¿sí? De muchas cosas para uno decir fue por tal cosa o fue por tal otra, ¿no? Si ha hecho un proceso de fortalecimiento, tiene menos probabilidad. Si se ha alimentado bien, tiene menos probabilidad, ¿no? ¿Sí? Si es juicioso con la hidratación y duerme bien, tiene menos probabilidad, ¿cierto? Pero igual tiene la posibilidad de que se rompa el cruzado. Entonces, digamos, hay cosas que no es que sean, simplemente pasan, ¿no? Es más el proceso de recuperación. Las lesiones musculares es un poquito más poder manejar y uno poder identificar de pronto en algún momento que uno ya está viendo un deportista, un jugador más fatigado y eso. Con las valoraciones pretemporada uno a veces identifica los que tienen más riesgo y si uno alcanza a intervenir, hablar con el profe y hacer trabajos preventivos personalizados o individualizados con ciertos grupos que uno tiene por la valoración pretemporada en la cabeza de que puedan tener más probabilidad de lesión, eso es muy positivo, ¿no? Pero vuelvo y digo, eso no lo puede hacer uno si uno no ha podido hablar con el profe, si el profe no está convencido de que uno dice, venga, denos los 5 minuticos o ayúdenos a citar a un jugador, ¿cierto? Porque uno le dice al jugador, venga, mañana llegue media hora antes y él le va a decir, ahí, sí, cómo no. En cambio, si el técnico le dice, no, tiene que llegar media hora antes, el jugador llega media ah, hora antes. Claro, ay, sí, Obviamente hay claro. jugadores de jugadores. Hay unos sí. que sí por estar bien, lo que sea de una, ¿no? Pero bueno, ahí va también en cada persona. Entonces, eso ayuda a prevenir. Y ya cuando ocurren las lesiones, los procesos de rehabilitación y recuperación, los tiempos que se manejan, los procesos de fortalecimiento o acondicionamiento paralelos, son algo que uno tiene que trabajar también en conjunto con el cuerpo técnico, ¿no? Y que uno tiene que explicarle al cuerpo técnico, además porque cuando uno está con partidos también, miércoles, domingo, miércoles, muchas veces uno siente que ha pasado más tiempo. Dice, pero doctora, si lleva ya 3 semanas, y uno, profe, se hace una semana, ¿sí? Entonces, Claro. cuando uno ya se pone a mirar, lo que pasa es que a él le ha hecho falta para 3 partidos, el jugador. Pero si uno se pone a mirar, lleva una semana de una lesión que se demora 2. Entonces, uno, profe, venga, volvamos a mirar los días. ¿Se acuerda que fue en tal fecha? No sé qué, necesitamos 2 días más para el fortalecimiento. La comunicación es clave y luego hacer ese proceso de reentrenamiento, que es la fase un poquito más delicada porque uno no le ha entregado del todo el jugador, no le ha dado el 100% que pueda hacer todo 100%, pero ya el preparador físico tiene que empezar a intervenir y a condicionarlo. Entonces, vuelvo y digo, todo está en la comunicación. Mm. Doc, ya pasando a esa parte de las lesiones, ahorita tú comentabas lo del cruzado. Hace unos días hubo un carrusel de lesiones de cruzado. Se lesionó Gerson Mosquera, se lesionó Dani Carvajal, se lesionó Duván Zapata, acá en Colombia se lesionó Joel Graterol, El se lesionó actual el Balón Balón de de Oro, Oro, Rodri, que se lo Rodri. ganó hoy, todos de cruzado. Si esto sucediera tantos hace un tiempo, ¿a qué cree su merced que se debe pues esa situación de que la que dicen muchos, esa era la otra pregunta, es la lesión más compleja del fútbol, el ligamento cruzado, se esté presentando tanto y dónde está la complejidad de esa lesión, porque es tan difícil. Pues el ligamento cruzado es un ligamento que sostiene y le da la estabilidad a la rodilla, ¿sí? Es la que evita que la rodilla, cuando uno tenga el pre frenado, el resto del cuerpo se vaya para adelante,
sino que le frena a uno, ¿cierto? Si queda el pie frenado, pues todo uno frena. Si tiene el pie frenado y está roto el cruzado, el resto del cuerpo, el pie se queda ahí y el resto del cuerpo sigue para adelante, ¿no? Ah, ok. Entonces, es un ligamento de estabilidad de la rodilla supremamente importante, el cruzado anterior, ¿no? Acá en fútbol el más común es el cruzado anterior, aunque también se puede romper el cruzado posterior, que hace el mismo mecanismo, pero para atrás, Ah, ok. ¿no? Entonces, digamos, ese se tiende a romper más en deportes de combate, por ejemplo, más que en el fútbol, pero también, digamos, ¿no? Se pueden presentar. Entonces, la complejidad es esa, que si no está estable la rodilla, entonces uno empieza a macerar y a machacar todas las estructuras que están dentro de la rodilla. Cada vez que uno frena y el resto del cuerpo se va para adelante, pues ahí los meniscos se están espichando, por ponerlo de alguna manera burda, pero para que haya una idea clara, Sí, sí, ¿cierto? Se sí, está macerando ahí claro. los meniscos, el cartílago, que es lo más delicado de la rodilla. Uno ya después del cartílago lesionado ya es súper complejo que la rodilla vuelva a estar. De hecho, no supo, la rodilla ya nunca vuelve a estar igual después de que un cartílago ya está dañado. Entonces, si no se recupera, se rehabilita bien, se vuelve a colocar algo que le dé esa estabilidad que el cruzado le estaba dando, entonces ya la rodilla va perdiendo vida. Entonces, por eso es la complejidad y lo importante del cruzado. Entonces, ¿en qué factor es en el que más se rompe el cruzado? Y es que los guayos, que están hechos obviamente para el rendimiento físico, ¿cierto? Para poder correr Ujú. más rápido, para que haya más tracción, para que haya más agarre y pueda desplazarse en diferentes tipos de terrenos, ¿cierto? Porque la cancha, pues, especialmente cuando está muy mojada o etcétera, tenga más agarre, y para poder rotar y para poder estabilizarse en una pierna mientras recibe con la otra. Entonces los taches de los guayos han tendido a, aunque ahorita ya los están mejorando por tanto cruzado, ¿no? Pero entre más largos mejor, digamos, a nivel de rendimiento, pero peor a nivel de lesión. Claro. Entonces, Está en digamos que tierra. todas esas cosas se combinan para que sea más fácil eso. Ahora, en un muslo más trabajado, con buena fuerza, que tengas buena simetría con el otro muslo, que maneje un buen balance con su isquiotibial, que tenga ciertos grados de movilidad, o sea, que no sea tieso, que tenga un poquito más de flexibilidad, pero además con un músculo que esté bien nutrido, un cuádriceps bien nutrido, hidratado, etcétera, pues va uno disminuyendo la probabilidad. Pero vuelvo y digo, no la quita 100%, ¿no? De todas maneras, alguien muy juicioso en algún momento se puede romper el cruzado. Y Doc, ¿qué es lo que hace tan compleja la recuperación? Hace Ah, unos esa es días, una buena pregunta. Claro. Sí. Pues es que el ligamento es el ligamento que une, o sea, uno tiene dos huesos en la rodilla, ¿cierto? La tibia, espérate a ver si me va a ir aquí el teléfono. Tiene ujú, la tibia y encima tiene el fémur, ¿cierto? Y el cruzado viene desde una parte de la tibia hasta una parte del fémur y viceversa, ¿cierto? Al revés. Entonces, de la tibia al fémur. Eso viene naturalmente, ese ligamento se integra con el hueso prácticamente, está pegadito al hueso. Cuando tú lo rompes, ¿cierto? Queda ahí ya, se rompe, digamos que por la mitad y queda parte del ligamento pegado a un hueso y la otra parte pegado al otro hueso. Ese ya no sirve. Entonces lo que hacen es coger un injerto de cualquier otro ligamento del cuerpo donde haya un pedacito de hueso, el ligamento y un pedacito de hueso. Y cogen ese hueso y se lo meten, abren un hueco y se lo insertan en el fémur y abren otro hueco y se lo insertan en la tibia, ¿cierto? Ah, o sea, ese ligamento que se rompió, ya Chao, no lo cosen, eso no se cose. yo siempre pensé que el injerto era al ligamento, no al hueso. No, No, exacto, bailas. no, ese ligamento ya se perdió, chao, Lini, eso no es que se cosa y ya, ¿cierto? Sí, tú tienes el hueso aquí y el otro hueso acá y tú lo que tienes que hacer es de otra parte del cuerpo coger alguna otra estructura que tenga el ligamento, un huesito y le quitas una parte, dejas el resto ahí, pero quitas una parte que tenga hueso tal, y coges esos dos huesitos que le quitaste a otra parte Sí, del cuerpo, ¿sí? Y abres un huequito en el fémur y ¡frum! Le metes ese pedacito de hueso y abres un huequito en la tibia y ¡frum! Le metes ese otro pedacito de hueso y ahí quedó el nuevo ligamento, sí, ¿cierto? claro. Entonces, lo que se demora es que el hueso del fémur acepte y coja
y vuelva parte de sí y se convierta en uno Sí, con ese pedacito de hueso nuevo de otro claro. sitio que le trajo. Y lo mismo con la tibia. Y Y lo puede pasar que demorado no lo es la acepte, Doc. integración del hueso a un hueso nuevo. No sé si lo expliqué bien. Sí, 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 claro, sí, claro. Sí, se entendió. puede pasar que el huesito no acepte el ligamento y toque volver a Claro, operar. puedes Mm. rechazarlo, puede decirle, entonces queda ahí suelto, no pega, ¿sí? No sé, porque la idea es que eso se vaya pegando, como si yo Claro, cojo eso un es polvón y serio. lo pego bien al otro, ¿no? Y que eso quede bien pegado. Entonces la idea es que ese huesito vaya creciendo y se vaya integrando y se va volviendo parte como del otro hueso. Y los dos huesos se vuelvan uno, ¿cierto? A medida que se van replicando las celulitas y todo eso y tal, y se vuelve y se pega y se convierta en uno. Y lo mismo en el otro lado, o sea, tanto en el fémur como en la tibia, ¿sí? Que se integra y queda bien pegado. Pero puede que no. Entonces eso queda suelto y se sale, ¿sí? Entonces, por eso es que se sabe que lo mejor es que sea un injerto, aunque hay injertos de diferentes, hay injertos de cadáveres compatibles, etcétera, pero los que tienden a funcionar muy bien son los injertos de la propia persona porque es el mismo hueso o es Claro. el mismo tipo y genética y construcción de hueso de la persona. ¿Mm? Lo que pasa es que también uno tiene que medir en un deportista, bueno, entonces le quito parte de un tendón o de un ligamento, ¿de dónde? Si los necesita todos, Sí, claro. ¿cierto? Entonces, ¿a cuál le quito un pedacito para poderlo meter acá? Y se genera una doble recuperación, me Y imagino. se genera eso, exactamente, y se genera una doble recuperación. Muy Ya estamos complejo. aprendiendo, vea. Sí, Sí, Estamos sí, o saliendo de sea, nuestra ignorancia en el tema, sí. sí, es muy chévere o no. Ay, es que es muy chévere. Yo no soy sí, total. ortopedista, ¿no? Eso lo hacen los ortopedistas. A mí ya me toca la parte de garantizar que eso pegue, pero que el deportista vuelva rapidito. Claro, ¿Y y cómo así se hace mismo, eso? claro, Yo así, leía, perdón, Julián, yo leía que prácticamente tienen que aprender a caminar nuevamente, o sea, y aparte garantizar que no todo se haga con la otra pierna, porque el miedo del deportista, me imagino, está presente todo el tiempo a que vuelva a fallar, a que vuelva a haber algún problema. Y cómo se acelera una recuperación, porque eso es lo otro. Uno escucha que, no, es que a tal jugador se volvió a lesionar porque lo aceleraron. Pero uno habla y usa el término como muy a la ligera, sin saber ¿Pero qué cómo es es que, eso? a qué se hace referencia con una aceleración de una recuperación, cómo es ese tema. Claro, sí, exacto. Es que ahí es donde está el quid del asunto, la verdad. Ahí es donde está el quid del asunto. Porque uno los tiempos biológicos no los puede acelerar. Por más que uno le digan que no, que las células madre y que no sé qué y tal, pero los procesos, por ejemplo, uno cómo le dice a ese hueso, oye, venga, replícate más rápido y además intégrate con el otro pedazo, ¿no? No, o sea, eso toca que solito vayan creciendo las células, se vayan dividiendo, se vayan hasta que ya pega. Y se sabe que eso dura mínimo 3 meses, ¿cierto? Para que ya haya un proceso realmente avanzado de eso. Pero aún así, todavía no se le puede poner tensión. Entonces, es entender bien los procesos biológicos y los tiempos que se demora en todo el mundo. Que de pronto en alguien muy bien nutrido se pueda demorar un poquito menos, ¿sí? Y alguien que ha tenido un déficit, que eso nos pasa a nosotros, si nosotros miramos, yo admiro mucho a nuestros jugadores, muchos de nuestros jugadores, porque vienen de situaciones en muchos casos de una no nutrición ideal, y no por falta de interés de sus mamás, sino por la situación de vida, Claro. ¿cierto? Una situación de alimentación no ideal, ¿no? A llegar al punto donde están. Entonces, si uno ya tiene como cierto problema, pues tiende a cicatrizar mejor. Si uno ya viene con algunos déficits, tiende a cicatrizar un poco peor. Entonces, pero en principio se demoran más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, hay unos tiempos que se toca respetar. No hay nada que hacer. Por más acelere que le dé a quien le dé, no hay nada que hacer. Entonces, ¿en qué está la parte de acortar un tiempo para volver al fútbol? En que uno va haciendo todo Fisioterapia. el trabajo paralelo, ¿cierto? Uno va haciendo todo el trabajo paralelo. Se cuida ese pedazo, o sea, la rodilla, pero se va trabajando el resto del cuerpo porque el resto del cuerpo no está lesionado. Yo siempre digo que un deportista lesionado no para de entrenar, nunca para de entrenar, no importa la lesión que tenga, nunca para de entrenar. Lo que pasa es que no usa esa parte que está lesionada, esa queda quietica, haciendo su proceso, pero el resto del cuerpo tiene que entrenar, ¿cierto? Entonces, si me dicen, no, pues es que le quitaron medio pulmón, uno dice, ok, bueno, sí, bueno,
pero pues si no le quitaron medio pulmón, pues sí, o una cirugía de corazón, en realidad la persona puede entrenar, ¿sí? Es encontrar cómo va a entrenar. Entonces, por eso es que toca trabajar. A mí me gustaba siempre en mi cuerpo médico tener un preparador físico y en Millonarios me habían permitido, nosotros teníamos un preparador físico que estaba con el departamento médico que nos ayudaba con eso, porque todavía estaba en una fase muy inicial, pero yo necesito a alguien que le esté trabajando lo físico y yo no sé trabajar lo físico, así cada cual con lo que Sí, sabe, claro. ¿cierto? Entonces, necesito a alguien que le esté trabajando cardio a estas intensidades. Y usted que entiende que es lo que están haciendo allá, pues trate de manejarle el cardio que esté acorde con lo que están haciendo el resto del grupo afuera, ¿sí? Además, que esa es otra cosa que con los deportistas a mí me parece muy importante, que se citen a rehabilitar en el sitio de entrenamiento, o sea, que se vean todos los días con sus compañeros, que tengan una meta clara de para dónde van, Yo, ¿no? yo te quería preguntar algo respecto a eso. Por ejemplo, un jugador puntual que creo que fue los dos casos contigo fue Santiago Montoya. Se rompió cruzado, se recuperó y después se rompió otra vez el cruzado, creo que fue de la otra pierna. O sea, ¿cómo hace el jugador para encontrar una motivación después de tener una lesión tan grave? Me recupero y vuelvo y me lesiono y cómo hacen ellos y cómo haces tú para, pues, de todas maneras, motivarlos para que vuelvan a empezar de cero después de casi 2 años de para. Sí, no, el caso con él no fue ese, él no fue de uno y luego de otro, pero bueno, él tuvo un caso muy particular de él y del proceso de recuperación de él. Eh, pero en realidad por eso es, y venía con la pregunta también de ustedes que me hicieron ahorita también, o que hablamos de la parte del psicólogo y de esa parte del miedo. O sea, todo viene con lo que tú estás mencionando ahorita y con lo que ya habían mencionado, esa parte del miedo. Los protocolos de rehabilitación deben ser multidisciplinarios, ¿cierto? Nosotros teníamos un esquema de rehabilitación donde en cada fase, porque son 5 fases de rehabilitación dentro de un proceso, cualquiera sea, una lesión muscular o un cruzado que es mucho más demorado o una fractura. Sí, hay fases que toca cumplir para poder continuar avanzando y luego volver a jugar, a volver al juego. Y en cada fase tiene que tener claro cuál es la intervención de cada uno de los del departamento médico, ¿cierto? Entonces, nos reunimos con fulanito, estamos en fase 1. Entonces, la nutricionista, ¿qué va a hacer? Le va a cambiar la dieta, le va a aumentar la cantidad de proteína, va a aumentarle un poco los carbohidratos durante tanto tiempo, le va a suplementar con esto y tal, 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 tal. El psicólogo, ¿qué va a hacer? El psicólogo en esta fase es la fase en que la persona tiende a tener este tipo de cosas. No es la de miedo, ahí es más la de tristeza, ¿cierto? Al Ok. puro principio. Entonces maneja más la parte de tristeza, maneja más la parte en un duelo, maneja la parte de restablecer metas. Entonces, a esa es la intervención del psicólogo deportivo. Los fisioterapeutas, que es un poco más claro lo que hacen los fisioterapeutas en cada una de las fases, y la parte del médico que tiene que vigilar que los procesos se estén llevando a cabo y como que dirigir el proceso. Fase 2, ¿qué va a hacer la nutricionista? Ya no está en replicación celular, ahora está en un fortalecimiento. Entonces, ¿cómo va a cambiar la alimentación para la fase 2? ¿Qué tipo de suplemento debe tomar? Si debe tomar o no. ¿Sí? ¿Qué alimentos debe aumentar? ¿Qué no? El psicólogo. En esta fase es la fase de, ¡ay, lo ve eterno! O sea, ya sabe que ya se restableció metas y todo, pero pues es que la fase 2 en un cruzado son 4 meses, son 3, 4 meses. Entonces, ¿qué va a hacer con la parte mental durante todo ese Claro. tiempo para no sentir la frustración y que no sé qué? Y tal, tal. El psicólogo tiene su intervención en la fase 2, ¿cierto? Igual los fisioterapeutas y la parte médica y la parte de preparación física, que está trabajando lo del físico. Entonces, si uno pone y pone por columnas, digamos, el plan de intervención de cada grupo, pues es que eso es lo ideal. Y eso realmente para mí fue lo que hacía que fuera muy difícil tener unas recaídas después, porque cada fase era súper clara cuál era la intervención y qué tenía que cumplir para poder salir de esa fase y pasar a la otra, de todos los aspectos. ¿Qué tenía que cumplir nutricionalmente? ¿Qué tenía que cumplir psicológicamente? Para poder pasar a la siguiente fase. Claro, son procesos muy complicados y también pasa que nunca de pronto un futbolista o deportista puede volver a su rendimiento óptimo y esperado. Como, no sé, el caso Falcao, recuerdo mucho cuando se rompió antes del Mundial y quisieron acelerarlo, pasó a los equipos en Inglaterra y no rindió de la manera esperada, tal vez lo acosaron mucho y pues ya cuando se relajó, tuvo su tiempo ya más tranquilo, volvió de pronto a hacer
lo que se pretendía de él. Doc, yo sí quiero que tú de pronto nos puedas desmentir un mito, ya que tú trabajaste con el profesor Jorge Luis Pinto, que se sabe y se conoce que es un profesor muy estudioso de la escuela alemana y muy metódico en su entrenamiento. Y es sobre todo en el doble entrenamiento que él hacía o que hacían los equipos. Ahí Doble es jornada. la doble jornada al día en los entrenamientos. Esas cargas físicas son buenas, son malas. Hay jugadores que después terminan reventados y no dan el rendimiento, o el equipo se cae ya en finales, por así decirlo, como le pasó, creo, la temporada de los 50 puntos, ¿cierto, Miguel? De pronto fue por ahí. Sí, al final ese equipo no alcanzó a llegar a finales, si no me equivoco. Ese Sí. equipo no clasificó. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Es un mito o verdaderamente afecta demasiado? La doble Sí, jornada pues puede estar justificada dependiendo del momento del entrenamiento. El profe Pinto no hacía doble jornada todo el tiempo. Él hacía la doble jornada en la pretemporada, la mayoría hacen doble jornada en la pretemporada. Él hacía dobles jornadas en algunos momentos que él veía necesario, pero ya vuelvo y digo, digamos, todo está en la planificación, ¿cierto? Sí, y que siempre haya el proceso de recuperación acorde a la carga realizada. Entrar a decir uno si algo se debe o no se debe hacer desde un campo que no es el de uno también es, digamos, no es lo debe hacer porque uno no tiene esa formación, ¿sí? Lo mismo que uno dice, uy, es que la doctora hizo tal cosa mal. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es tu formación? ¿Cierto? Para uno saber Claro. si sí o si no. Entonces, yo no sería la persona adecuada para poder decir si eso estuvo bien o mal hecho o está bien o mal hecho de cualquier entrenador, ¿cierto? De cualquier técnico. Si ya dentro de su planificación tiene una doble jornada, entonces lo ideal es uno poder decir, listo, que uno ya sepa que va a estar con la doble jornada y uno vea cómo va a planificar la recuperación y hablar eso previamente con el preparador físico para garantizar la recuperación para esa carga que están recibiendo. Yo, obviamente que cada deporte tiene sus cargas, ¿no? Y se manejan de forma diferente. Si tú me dices un fondista fácilmente tiene entrenamientos de 3, 4, hasta 6 horas al día, ¿sí? Los futbolistas son más cortas, pero son más intensas. Entonces, la carga es la que vaya determinando el entrenador, que es la necesaria para producir los cambios y las adaptaciones que está queriendo de su deportista, ¿cierto? Para rendir mejor. Entonces, lo de uno es ver cómo maneja la recuperación. Yo siempre digo que el deporte de rendimiento es una cosa de equilibrio, las cargas y la recuperación. Entonces, simplemente uno siempre tiene que garantizar la recuperación para la carga dada. Sí, yo creo que es más, eso es lo que yo podría decir de esa pregunta. Doctora, otro temita, cambiando un poquito el tema, es muy diferente las posibilidades de tratamiento de los departamentos médicos acá en Colombia o en Sudamérica con las posibilidades de los cuerpos médicos de los equipos pues de la más alta rendimiento de Europa, los equipos con más grandes, La las instituciones élite. más grandes, exacto, del mundo. O sea, hay muchas diferencias en los procesos de recuperación o al fin se procede de la misma manera y solo hay unos detalles. Sí, sí, o sea, digamos que sí se procede de la misma manera. Finalmente, vuelvo y digo que el objetivo es el mismo y uno tiene que Ujú, encontrar la forma de hacerlo, ¿cierto? Si es metiéndonos en una cámara de frío o echando hielo en una piscina, finalmente uno tiene que hacer el proceso, claro. ¿cierto? Y es ver cómo uno hace que el proceso que ya está comprobado científicamente o que está descrito en la literatura, todo, y que uno con la experiencia de uno también sabe cómo o siente que es la mejor forma también de funcionar dentro de lo que está escrito en la literatura, entonces uno tiene que ver cómo lo hace funcionar, ¿sí? Lo que uno sí tiene de diferente es los recursos. Los recursos sí son diferentes, ¿cierto? Entonces, igual como los planteles, lo que yo decía, si tú coges un equipo en Europa, en realidad el plantel jamás es de 20. Un plantel del primer Ujú. grupo fácilmente es de 40 personas, ¿sí? De 40 jugadores. Pero entonces también tienen ese personal. ¿Sí? En Millonarios yo era el único médico, pero si yo cojo los grupos de Europa, tienen 3 deportólogos, más 2 ortopedistas, más un cardiólogo, Claro. más, ¿sí? O sea, son un jurgo de médicos, ¿sí?
Fisioterapeutas nosotros teníamos 2 en el equipo profesional. Si tú vas allá son por lo menos 6 fisioterapeutas. Entonces, a nivel de personal, cuando estuvimos, por ejemplo, estuvimos en Los Ángeles, también con el equipo profesional allá eran 2 nutricionistas para el equipo profesional. Sí, nosotros teníamos una que cubría el equipo profesional, el equipo femenino y fútbol base, una nutricionista para todos. Entonces, Claro, en personal, diferentísimo. Es muy diferente cuando uno puede distribuir las funciones, le puede llegar a más personas, ¿cierto? Y puede hacerlo a más personas. Si uno tiene más botas de compresión, si uno tiene unas cámaras hiperbáricas, si uno tiene, claro, entre uno más cosas tenga, pues más puede hacer, pero si uno no, pues no significa que uno no va a hacer el mismo procedimiento, simplemente lo hace diferente. Doc, y para cerrar, a mí me surgió una duda, pues cuando estaba leyendo por ahí de algunas situaciones médicas extradeportivas que se le han presentado a los jugadores. ¿Cómo se hace esa articulación con el club? Por ejemplo, el tema de Sebastián Aller, que él tuvo cáncer. ¿Eso se trabaja totalmente externo al club? ¿Se trabaja por lo general de manera conjunta? ¿O cómo es esa interacción en esos temas que son externos a la parte deportiva? Eso es muy importante y es muy delicado y es del jugador, ¿no? Entonces yo creo que yo empiezo por ahí. Nosotros alcanzamos a tener, y muy reciente yo llegaba, también tuvimos un jugador con una situación médica delicada que no tiene nada que ver con el fútbol, pero que Ujú. la presentaba, ¿cierto? Yo creo que ahí uno tiene que hablar muy bien porque uno es el intermediario de darle información al club de la situación médica, ¿cierto? Pero uno no es oncólogo. ¿Sí? Entonces, uno sí debe tener esa comunicación. A mí me gustaba acompañar a mis jugadores a la cita con sus médicos, ¿cierto? Yo Ok, les preguntaba, ¿a usted le Ok. molesta que yo los acompañe? Para uno poder ir y hablar con el médico, de médico a médico y entender bien realmente cuál era la situación del jugador, saber qué implicaba si seguía jugando, si no seguía jugando, qué tenía yo que estar pendiente, qué tocaba tener en cuenta cuando estaba entrenando, cuando competía, si tocaba ampliar los tiempos de recuperación y hablar con el profe, venga, él puede jugar un partido y 2 no, ¿no? Para poder ser ese transmisor de información y cuidar bien la salud del jugador. Y luego de ahí para adelante va toda la información, porque realmente uno ahí sí está cuidando la relación médico-paciente también del jugador. Y uno tiene que hablar con él y decirle, ¿usted qué tanto quiere que yo diga? claro. ¿Sí? ¿Qué puedo yo decir y qué no puedo yo decir? O decirle, venga, esto es importante que el club lo sepa. ¿Usted quiere hablar con ellos o quiere que yo hable con ellos? ¿Cierto? Y uno ir mirando a ver qué información puede dar. Hay muchas cosas que no se pueden hablar con la prensa, porque realmente es la vida privada del jugador y él tiene que decidir qué tanto se puede o no se puede decir, ¿no? Entonces, pero sí, es súper importante, eso es muy importante y uno sí tiene que ver y es parte de lo que uno tiene que hacer, eso cómo encaja con el entrenamiento, la competencia y todo lo que, y si el jugador puede seguir o no puede seguir jugando. Hay patologías con las que no puede seguir jugando, pero hay otras con las que sí, aunque el rendimiento sea un poco menor. Bastante complejo. Oiga, ya en esta última me acordé, Julián, cuando estábamos preparando la entrevista, Sí, cuente. eh, comentó, ¿sabe? La de James. No sé si Doc, su merced tenga conocimiento de esa lesión de James. Es algo en el sóleo. En el Siempre he sóleo. escuchado en el sóleo, ¿cierto? Eh, ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué lo ha perseguido siempre? ¿O eso a qué va? Siempre, o sea, yo escuché eso por todo lado, pero no tengo más conocimiento del fondo y por qué lo mermó tanto. Sí, vuelvo y digo, uno no está ahí metido para uno poder decir Ok, realmente qué es todo lo que ha pasado, ¿cierto? Sus médicos tratantes, todo lo que hayan hecho o no hecho, o las intervenciones que hayan habido, los procesos de tratamiento, si hubo una cosa, la otra, no, uno no sabe realmente. Muchas veces de lo que se da para la prensa es lo que netamente se tiene que manifestar, es la lesión y el tiempo de recuperación, que es lo que todo el mundo Ya. sí, quiere saber, sí, Sí, ¿cierto? claro, eso No sí. tanto, sí, no tanto todo lo otro que hay alrededor de eso, claro, ¿no? Entonces, no, vuelvo a lo mismo, es uno sin saber bien. Yo lo que he visto, muy de forma externa, sí, ¿sí? Yo lo que he visto de todos los procesos de James siempre han tenido que ver, o muchos han tenido que ver con cosas del sistema muscular, ¿cierto?
musculares, tendinosas, ese tipo de cosas. Hay un factor genético de base que no hay nada que hacer, Ajá. ¿cierto? Sí Sí, tiene un factor genético de base esa situación muscular, ya se ha identificado, tanto que muchas veces dicen que de pronto para un futuro ya se van a hacer un scanning genético y si las personas tienen ciertos factores, ver si se pueden seleccionar o no para ciertas cosas, ¿no? Para ciertos deportes. Yo no sé si en algún momento lleguemos a eso, pero sí hay un gen que se relaciona con esa facilidad de presentar lesión muscular. Entonces uno tiene esa base genética y de ahí en sí, de para arriba uno va trabajando con muchas otras cosas, ¿no? Las cargas, la nutrición, la hidratación, los hábitos de sueño, todas las cosas que pueden favorecer para que una persona se pueda lesionar muscularmente. Pero pues está esa parte, para mí él debe tener un factor genético de base que le predispone para que esa sea su facilidad. Porque déjame si uno no está huyendo del cruzado o de una ruptura de ligamento de tobillo, ¿sí? No, es de esa parte muscular, generalmente, ¿no? sí, es que me surgía la duda de si efectivamente ese músculo como tal es tan complejo, pero entonces no, es ya una parte de base. genética, ¿sí? Sí. Y esas que comentaste, aparte del cruzado, la de tobillo, ¿cuáles son las otras que consideras las lesiones más complejas de recuperar en el fútbol, Doc? Más compleja, no, la más larga sí es el cruzado, Sí, ¿cierto? La más larga es el cruzado. Pero pues complejas tenemos pues varias. Pues sí, es que el fútbol sí tiene sus cosas porque las rodillas y los tobillos, sí, duro y los pies, ¿no? Porque los pies, los guayos en realidad son unos guantecitos. O sea, ponte sí, un guayo es un guantecito. Y lo pisan con otro zapato con taches. Entonces, y es un guantecito. sí, ¿No? Entonces, y le pegan duro, lo patean, ¿sí? Obviamente, entre más profesionales son, pues hay Son menos más trauma fuertes. directo al pie, pero de todas formas sí se pegan en los pies. Entonces, en un guantecito. Entonces, los pies, los tobillos y las rodillas sí están ahí predispuestos para cualquier tipo de lesiones. El cruzado definitivamente es el más largo, pero otro que es complejo es el Aquiles. Cuando se rompe el Aquiles, ay, esa sí es, y esa puede uno no volver a recuperar completamente bien la flexión del pie. Entonces, esas. Luego están las fracturas de los huesos de los pies, pero esas sí tienden a recuperar bien y rápido, pues relativamente rápido, pero ya una ruptura de ligamento de tobillo, los de tobillo de pronto son los que tienden a dejar más secuelas que los pueden limitar de una forma más rápido, ¿sí? De pronto. Mientras que la rodilla es más a largo plazo, la secuela de una lesión o de un sí. cruzado así. Doc, muchísimas gracias por este espacio. De verdad que aprendimos mucho. Yo aprendí, Sí. estuve poniendo atención todo el tiempo porque un montón de cosas Claro, que no sabía. De verdad que mil y mil gracias por tu tiempo. Ha sido una charla demasiado constructiva. Ay, con mucho gusto. Me alegra mucho. Es siempre rico hablar de estas cosas. Doc, de verdad, así es. muchas gracias por este espacio. De parte mía, darte las gracias porque fuiste una persona que sembró, contribuyó en los títulos de Millonarios y eso nosotros como hinchas te lo agradecemos. Has hecho una falta enorme en el equipo, Ay, una falta enorme en el equipo y ojalá, si pudieras, ojalá pudieras volver y, y te agradecemos muchísimo, los hinchas de Si de Sebas Millonarios, dependiera, te queremos mucho, te llevamos en el corazón, entonces no quería irme sin decirte esas cosas porque de verdad que los hinchas de Millos te queremos. ay, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitada y muchas gracias por esas palabras. Y quiero aprovechar para los oyentes y todo eso que tengan ustedes aquí en este programa, que yo sí recibo todos los mensajes de Instagram y que muchísimas gracias, que me halaga mucho y me siento muy, pues me llega mucho al corazón sentir que tantas personas me escriben de esa forma tan positiva, que no puedo contestar todos los mensajes, pero Claro. que los leo todos y que muchísimas gracias. Doc, ¿vas seguido al estadio? Ay, no, qué horror, ¿cierto? Pero sí, ahí yo lo sigo, pero la vuelta al estadio es increíble. Después de que uno va tanto tiempo y era como tan fácil, y yo no sé por qué a uno se le complica y siempre uno tiene 10.000 cosas. Yo sí estoy ahí escuchando, sí, estoy como pendiente, pero volver al estadio como que se me ha enredado la cosa, no sé. Y hay otros días que digo que sí, 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 quiero volver. Yo creo que de todas formas, en algún momento además porque de todas maneras a uno le da como cosita en el corazón. Yo fui la que me fui todo porque tenía mis razones, yo no me he hecho mis cosas muy bien
y con Millonarios re bien. Yo amo mis millos, pero, ay, pero le da uno como cosita volver también en el corazón. Entonces yo no sé si ha sido un poco ese factor del dolor en el corazón o de también las cosas del tiempo que como que uno no logra encajar, pero yo sé que en algún momento ya volveré y con todas los ánimos para ir, sí, y hacer barra y gritar y de todo. Doc, antes de Millos, ¿eras hincha de Millos? Y O... siempre, no, no, Ah, no, ok. siempre, siempre, sí, 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 Ah, sí, bien. sí. Nada, pues nada, Doc, los mejores deseos, muchas gracias por este espacio y espero que pues podamos volver a charlar a futuro. Ay, muchas gracias a Gracias, Doc. ustedes. ¿Listo? Que estén muy bien. Gracias, Doc. Esto fue Más allá del 90 para siempre hay tiempo podcast. Nos vemos después. Chao. Chao. Chao, chao, Chao. chao.